Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Bitácora Astrológica, donde vamos a estar resumiendo un nuevo libro de espiritualidad. En este caso vamos a estar resumiendo el libro de Lo entendiste al revés, el libro espiritual más egoico del planeta Tierra, por la autora uruguaya María Valentina Gómez. Ahora, el libro habla sobre el poder de la conciencia humana y de cómo utilizar la mente y nuestra frecuencia vibracional para obtener y atraer a nuestra vida lo que deseamos. La autora nos recuerda el hecho de que todos estamos compuestos de lo mismo y que no somos más que la misma conciencia divina expresándose en todas las versiones diferentes de la vida. Lo que haces a otro, te haces a ti mismo, pero hay que saberlo interpretar correctamente. Por eso el nombre de Lo entendiste al revés. En sí es un libro muy neptuniano, pisciano, como de casa 12, desde el punto de vista astrológico. Reitera que parte de la respuesta de entender cómo funciona la vida es la conciencia de la unidad. Ahora me gustaría hablar sobre una de las enseñanzas del maestro espiritual, que a mi punto de vista es el maestro espiritual más avanzado del planeta Tierra, que se llama Drúmbalo Melquisedec, que nos habla que existen dos tipos de conciencia, que es la conciencia de unidad polar, es decir, dual, donde no se entiende la vida como un todo, sino como la división entre bueno, malo, arriba y abajo, y la conciencia de unidad, donde nos salimos un poco de lo que es bueno y lo que es malo y entendemos todos los eventos como un solo elemento, como un todo. Ahora, la frase de Piscis, como les mencionaba, es un libro neptuniano, es yo creo, y es el último paso del zodiaco, donde se entiende la realidad de otra manera y la conciencia experimenta la conexión con el colectivo. La autora invita a entender que creamos la realidad al cambiar nuestro sistema de creencias de lo que es posible y de lo que no. Reprogramar lo que tenemos entre oídos, es decir, nuestra cabeza, y vibrar de una manera tal que nos permita atraer a la vida lo que deseamos. Ahora, hablando del libro como tal, vamos a ir descomponiéndolo por capítulos y voy a ir haciendo mi comentario. Empecemos ahora. La frecuencia en la cual vibramos atrae situaciones. Un otro, que soy yo, en mi frecuencia vibratoria previa, mostrándome algo que es lo que debo integrar o dejar atrás para así ir creciendo en nuestro estado de conciencia. Lo único con lo que he estado jugando en este escenario de la vida es conmigo mismo, en diferentes divisiones hechas por esta experiencia dual entendida así por el cerebro. El cerebro necesita entender que hay algunos factores exteriores, que hay algo fuera de mí con lo que yo interactúo, y por medio de esa interacción que yo tengo con lo que está afuera, entonces también yo voy creciendo, voy aprendiendo cosas nuevas, yo me voy transformando a través de esas interacciones. Pero en realidad es una ilusión hecha por esta estructura en esta dimensión, como está compuesta, ¿listo? Entonces, si alguna vez viviste una situación que no supiste manejar de la mejor manera y vuelve a sucederte la misma situación a modo de lección, tendrás que saber cómo darle la vuelta al tema por medio de la consciente elección de elevar la propia conciencia con respecto a mi experiencia y elegir actuar diferente. Entonces, probablemente muchos de nosotros hemos tenido alguna situación en el presente que se nos muestra como alguna situación que ya hemos vivido antes. Entonces, vemos cierta similitud y nos vemos encontrados en una situación en la que conscientemente tenemos que decidir actuar de una manera diferente a la que hicimos antes, porque claramente la vida nos está diciendo que quedó algo pendiente, algo que no supimos resolver correctamente en la ocasión pasada, y tenemos ahora la nueva oportunidad de aprender eso que no aprendimos la vez pasada. Ahora ya aparece el tema del otro, la otra persona, que lastima nuestros sentimientos de alguna forma. Digamos que llegamos a una situación donde el otro nos lastima. Esos son el resultado de su inconsciencia. No puedo dar algo que no tengo adentro. Las personas en nuestra vida que aparecen son espejos de nuestra energía, así sea en parte. Así podemos ver en qué estado estamos vibrando, son un espejo de en qué estado nosotros mismos estamos vibrando. La frecuencia que estamos emitiendo, quién estamos siendo, y cuando ya nos sentimos a gusto con esos espejos, es cuando es momento de ver qué dentro mío ya no quiere reflejarse en eso
y cambiarlo, produciendo un paso más hacia la evolución de la conciencia. Es decir, yo me encuentro frente a algunas personas en las cuales yo veo mi versión anterior, donde yo estaba en cierta frecuencia, haciendo de cierta forma, y veo lo que yo estaba haciendo. Y me doy cuenta que ya no quiero ser de esa manera y corto con ese espejo, pero ese corte con ese espejo también implica que hubo un cambio dentro de mí, que cambia mi frecuencia y atrae nuevas situaciones, nuevas personas que me traen un nuevo tipo de crecimiento a mi conciencia. Entonces, cuando llegamos a ciertas situaciones a nuestra vida, por el ego, el alma, quien es la que manda, nos envía a una situación tan incómoda que tendremos que movernos e ir por el camino correcto. Solo se cerró una puerta. Es la mente la que nos está llenando de miedo hacia lo nuevo, con monólogos autodestructivos. Es solo la forma de la vida de redireccionarnos hacia donde sí debemos ir, y la mayoría de las veces lo experimentamos en una forma de crisis. Entonces muchas veces nosotros tenemos como cierta terquedad ante los cambios que nos trae la vida. Es decir, llega alguna crisis, algún evento que nos está diciendo que hay que hacer algún tipo de cambio y nosotros somos renuentes al cambio, nos ponemos tercos, no queremos ver lo que está frente a nosotros, y lo que eso hace ante la vida es ponernos en alguna situación que sea tan incómoda que ya sea completamente, o sea, que no quede ninguna otra opción más que nosotros acomodarnos a esa nueva situación para poder crecer. Estos episodios de crisis lo único que nos están diciendo es que hay un mensaje de nuestra alma que nos está tratando de decir que necesitamos abrazar ese cambio, que tenemos que darnos cuenta qué es aquello que me está trayendo esa situación y qué cambio pide en mí para yo poder seguir en ese camino evolutivo. Al ser parte de la vida, de la conciencia divina, no debemos experimentar a Dios fuera de nosotros, sino entender que somos uno con su fuerza y su vitalidad. Se expresa a través de múltiples maneras, pero en el centro eso es lo que somos. Somos Dios expresado en múltiples e infinidad de maneras. No hay separación, pero aquí en esta dimensión lo experimentamos así, de esa manera, como si de alguna manera pudiéramos ser independientes del todo. Eso es de lo que hablábamos de la conciencia polar versus la conciencia de unidad. En lo que se llama el despertar espiritual como tal, lo que es realmente el despertar espiritual, es darse cuenta, o por lo menos uno de los primeros pasos, es darse cuenta que no estamos separados de Dios, sino que somos uno con Dios. Y Dios comprendido no como un ser exterior a nosotros, que nos manda situaciones, que nos envía señales y que está por allá arriba en alguna nube, sino que es el todo. Dios es la conciencia absoluta que está vibrando y experimentándose en una infinidad de maneras diferentes, y que nosotros somos parte de ese todo. Nosotros somos uno con Dios, y así lo es toda la conciencia, todo lo que existe, todo lo que podemos experimentar, lo que podemos ver y lo que no. Entonces, todas esas interacciones que tenemos con otras personas u otras situaciones, somos nosotros mismos en diferentes escalas y diferentes niveles, en donde nos estamos poniendo situaciones donde necesitamos crecer, pero somos nosotros mismos a diferentes escalas lo que nos produce esa necesidad de cambio. Entonces, si quiero cambiar mi entorno, lo que tengo que hacer es tratar de ser mi mejor versión cada día, puesto que es lo único que puedo controlar. Por correspondencia, mi frecuencia cambiará y mi realidad se ajustará en sintonía con esa vibración, puesto que el otro me muestra personificado lo que estoy siendo según mis creencias y pensamientos. Entonces, siempre hay que estar muy atentos de qué es lo que nos está mostrando la vida, en qué situación estamos, con qué personas nos estamos juntando, cuál es el mensaje de fondo que estamos viviendo, como si fuera la temática de una película, y si estamos de acuerdo o no con eso, con lo que estamos viviendo, es completamente irrelevante. Realmente lo que importa es si nosotros queremos estar viviendo eso y qué es lo que tenemos que aprender según lo que estamos viviendo. Una vez lo aprendamos y seamos conscientes de que nuestra propia vibración y nuestro propio sistema de creencias es lo que determina la realidad que estamos viviendo, ahí es cuando tomamos realmente control de nosotros mismos y experimentamos la vida de una forma completamente diferente. Ahora, luego la autora habla del karma, que es la ley universal que habla de recibir lo que doy en igual medida. Aquí me parece importante recalcar
que podría fomentarse algún argumento frente a aquellas personas que actúan con honradez y sinceridad y la vida parece pisotearlos y tomarles provecho. Pero eso es la vida a una escala ínfima, a escala de una vida. Hemos sido y siempre seremos eternos, lo que significa que hemos tenido muchas vidas antes de esta. Y puede que hayan quedado karmas pendientes como lecciones a aprender de antes o incluso karmas heredados de familia. Esos personajes vienen a presentarse para que yo pueda reconocer en mí mismo lo que fui, lo que quiero cambiar, lo que llevo dentro que quiero trascender. Si atraigo abuso, así yo sea una persona noble, está en mí una vibración de víctima y autoflagelación. Al permitir o creer, así sea a nivel inconsciente, que soy merecedor de ese tipo de maltrato, o lo fui antes y es momento de darme cuenta cómo estaba haciendo para dejar de serlo. Entonces, probablemente para muchas personas que no entienden cómo funciona la ley del karma o que son un poco escépticos a cómo funciona, pueden postular el argumento de que hay personas que actúan bastante mal, que son abusivos, que pisotean a las demás personas y parece como si la vida nunca les diera de lo mismo que ellos están dando. Hay muchas veces que sí lo vemos, que la vida les da aquello que ellos pusieron afuera, es decir, que la vida misma les responde y les retribuye toda esa maldad que pusieron al mundo. Y hay veces que pensamos que realmente no les pasa nada, o que no les pasa lo suficiente que les debió haber sucedido, que fuera equivalente al tipo de mal o daño que ellos hicieron. Pero como les digo, eso es entender la vida a una escala muy pequeña. Nosotros, digamos, pongamos la situación de una persona que sufre abuso por parte de otra. Nosotros no sabemos realmente a primera vista cuál es la dinámica entre esas dos almas, qué tipo de acuerdos prenatales ellos llegaron, donde alguna le está enseñando a la otra a salir de ese estado de víctima, donde caiga en cuenta que no es merecedor de esa victimización, o puede ser algún vínculo entre uno y el otro, donde en una vida pasada alguno fue el victimario y el otro la víctima, y están cambiando los roles para poder quebrar ese tipo como de dinámica, donde se den cuenta que ya no quieren estar vibrando ni siendo ese tipo de persona que genera y causa dolor, y tampoco quieren ser la persona a la que le están causando dolor. La conciencia se va reproduciendo en una infinita variedad de posibilidades y formas de expresión para vivir la vida. En el caso de los humanos es una conciencia expresada o vivida a través de sus experiencias en diferentes egos, pero en el centro todos venimos de lo mismo. Pero la mente genera esa ilusión de separación en esta dimensión. Pero al escuchar eso, nuestro cerebro racionalmente diría que eso es absurdo, que no hay forma de que eso sea real, puesto que cuando encarnamos, aquí estamos experimentando la conciencia de la dualidad y la separación. Pero como les estaba diciendo, eso no es más que una ilusión. Es decir, cuando ustedes escuchan todo este tipo de cosas, hay una parte natural del cerebro que ya se acostumbró a experimentar la vida como un ejercicio dual, que no entiende que cuando le dicen que hay como algo más grande, una escala más grande que no puede concebir en términos duales, probablemente el cerebro tiene un método de defensa como de escepticismo, donde no le están hablando en sus propios términos, en la cual ya está acostumbrado a entender la vida, y como que se sale completamente de sus cabales y piensa que lo que se le está diciendo es absurdo. Por eso la espiritualidad es un tema en la que hay que salirse un poco como de esa mente estructurada de lo que pensamos que es real y de lo que ya tenemos como fijo en lo que creemos que es la vida y ya. Todos somos capaces de todo. Lo único que nos diferencia, si lo hacemos o no, es la expansión de nuestra conciencia. Llegamos a estos nuevos estados elevados al tener presente una situación enfrente y decidimos aceptarla, comprenderla, analizarla, sacarle un aprendizaje y vivirla, pero no en un piloto automático ni en modo víctima. Ahí se expande la conciencia, ya que estamos presentes en nosotros mismos, como estamos siendo, y así superar las pruebas. La única forma de que la luz siga avanzando en la escala evolutiva es teniendo enfrente alguna oscuridad que le obligue a brillar aún más fuerte para no dejarse apagar. Si no actuamos como debíamos a la primera, luego vendrá otra situación similar a ver si podemos pasarla. Entre más pasadas, más difícil será la prueba. Es decir, la invitación aquí
es a no ser tan tercos y no ser tan renuentes a tratar de entender cuáles son esas situaciones adversas que nos trae la vida y las lecciones que hay que aprender, porque cada vez va a ser más difícil. El único propósito en esta estructura dual de la existencia, el único propósito de la oscuridad es para que la luz tenga algún incentivo, algún propósito para el cual superarla, que no se deje apagar. Entonces, el único propósito de la oscuridad es servir como si estuviéramos saltando un lazo. La oscuridad se representa ese lazo y cada vez que llega un evento, es decir, que el lazo se está acercando a nuestros pies, nosotros tenemos que brillar más alto, que será el equivalente a saltar, para pasar por encima de esa oscuridad y que el lazo pase por debajo de nosotros, o si no nos vamos a latigar con el lazo. Listo, es como una forma de entenderlo. El ego sostiene la máscara del juego. Crea manías que se está estableciendo en el cerebro, pero deben ir cambiando con el curso del tiempo. Pero muchas veces nos negamos a dejarlas ir por miedo a lo desconocido. Hemos aprendido a vivir con nuestro apego a lo que conocemos, así nos duela por la incertidumbre y dudas de que tal vez lo que venga nuevo no nos guste, o vamos a sentir que nos vamos a perder en el proceso y que vamos a perder más de lo que vamos a recibir. Es decir, tenemos que ser valientes y poder abrazar ese cambio, a entender que la vida es un constante cambio y que aferrarnos a lo conocido, a nuestra zona de confort, lo único que hace es que la vida empuje aún más fuerte para que nosotros nos demos cuenta cuál es la necesidad de nosotros cambiar. Porque si nosotros encarnamos aquí para irnos exactamente igual a como nos fuimos, realmente no vinimos a nada. Piénselo de esa manera. Estamos programados para crear y desafiar las probabilidades. Y es ahí cuando entra Dios y la fe, al cual le hemos dado cualidades, lo proyectamos y lo personificamos. Le ponemos en un hueco lleno de magia en caso de emergencia por si las cosas salen mal, pero, somos nosotros mismos, nuestro propio poder, quien nos ha sacado de las situaciones. Nosotros éramos ese Dios al cual le rogábamos y le suplicábamos y le pedíamos que nos sacara de situaciones adversas, de momentos oscuros. Es decir, nosotros mismos fuimos los que nos sacamos de ahí. Nosotros estamos acostumbrados, ya sea por la religión o por nuestra cultura, a darle las gracias a ese Dios externo que nos sacó de situaciones a la cual no supimos cómo salir, pero realmente estábamos hablándonos, era esa parte de nuestro Dios interno, de lo que realmente somos en el centro, y de esa luz salió la fuerza suficiente para salir adelante de esa oscuridad que estábamos atravesando en dicho momento. Si bien estoy de acuerdo con la autora en que somos Dios pasando por una experiencia humana expresada en diferentes fuentes y que al ser más conscientes de nuestro poder y de nuestra conciencia evolutiva, difiero en que sí existe una conciencia central en donde deriva toda la vida y tiene su propia voluntad, la cual llamaríamos Dios, o como algunas tribus le llaman el Sol central. Somos uno con ese ser, pero aquí experimentamos como si lo fuéramos separados, así tengamos nuestra propia conciencia independiente. Entonces, a lo que me refiero acá es que estoy de acuerdo con ella y con el tipo de creencia que existe y pienso que es real el hecho de que somos uno con Dios, pero en esta dimensión sí creo que, y estoy de acuerdo con ciertas tribus indígenas, en lo que llaman el Sol central, que en algún lugar del universo existe el Sol central, que es lo que llamaríamos Dios, que tiene su conciencia propia. Puede que no tenga cualidades personificadas como un ego, por así decirlo, como una persona, pero sí tiene una conciencia propia, la cual se expresa a través de todos nosotros, pero sí existe no solamente esparcido a través de todos nosotros, sino que sí existe una parte central de él o ella, porque no creo que tenga ningún tipo de género o sexo, en el cual sí está esa conciencia central, esa mente central, de la cual se expande y se expresa por todo el universo y todo el multiverso y por toda la conciencia que pueda existir. En el momento que se prenden todas las alarmas de peligro en el cerebro, es cuando aparecen todas las alternativas para salirnos de la realidad que estamos viviendo y nos volvemos adictos a esos momentos de escape que ya nos traen calma por un momento. La respuesta está en parar la mente para nunca más tener que huir y poder sanar. Ahora, si bien nosotros, según lo que ella menciona acá, nos encontramos en
cantidades de momentos de nuestra vida donde sentimos la necesidad de escapar, así sea por un momento, de sentir como algún tipo de sedante ante la vida. Lo más importante es permanecer presente, es decir, no tratar de huir de lo que estamos viviendo, sino tratar de ser presentes, porque ahí está la lección que nos está tratando de enseñar la vida. Y al momento que somos conscientes de qué es lo que nosotros estamos viviendo, qué es lo que estamos aprendiendo, cómo lo estamos sintiendo y cómo tenemos que decidir conscientemente en cómo enfrentar ese momento, ahí es que va la evolución de la conciencia y la evolución de la espiritualidad. Y la idea, como dice ella, es estar tan conscientes siempre de cómo estamos actuando y pensando, que no sea necesario tener momentos de escape en nuestra vida, sino que la estemos viviendo consciente y plenamente todo el tiempo, que es una cosa de lo que habla, por ejemplo, el mindfulness. Para saber la diferencia entre ego y alma, es que si viene del exterior, de algo con lo que nos identificamos, sin cuestionar y actuamos en consecuencia. Cuando actuamos 100% en modo mental, como si fuéramos solo el producto de nuestros pensamientos, ese es el ego. Cuando permitimos que estamos como en piloto automático y como que permitimos que simplemente nuestra mente gobierne nuestra vida y tome decisiones por nosotros, casi que por reacción, no por decisión. Es ahí cuando nos estamos perdiendo de realmente lo que estamos viviendo. La idea no es reaccionar, la idea es tomar decisiones conscientes frente a lo que estamos viviendo. En cambio, cuando las respuestas llegan de forma de manifestación o intuición, es nuestra alma hablándonos. Como les decía en otros, tenemos que estar siempre muy conscientes de qué es el mensaje de fondo que estamos viviendo, cuál es la lección que está ahí detrás, porque esa es nuestra alma tratando de darnos señales, pero no nos puede dar la respuesta así como nosotros quisiéramos, como si estuviéramos en un examen y nuestra alma nos estuviera como susurrando la respuesta de momento, porque si no, no tendría sentido el crecimiento, el esfuerzo tenemos que hacerlo nosotros. La mente no deja de hablar hasta que nos volvamos observadores de nuestros pensamientos y no los tomemos como propios, sin analizarlos, solo dejando que nos pasen. Esto para acostumbrar al cerebro al silencio, ya que los pensamientos pierden el poder una vez dejamos de alimentarlos. Ahora, eso es una de las cosas que se practica mucho en la meditación. En la meditación el propósito no es, y seguramente les ha pasado a muchos de ustedes, cuando empiezan a meditar, que empiezan a meditar y cierran los ojos y entonces sus pensamientos empiezan a correr y a volverse locos. Cada pensamiento empieza a llamar su atención, a pedirles atención, a que le pongan cuidado, a que se identifiquen con el pensamiento que está pasando por sus cabezas. Ahora, la maestría a adoctrinar nuestro cerebro a que nosotros no nos identifiquemos con esos pensamientos está en aprender a mirarlos como si fuera una película frente a nosotros, pero no a identificarnos con esos pensamientos. Y ahí, después de que desacostumbramos al cerebro a que ya no nos identificamos más con esos pensamientos, sino que simplemente los vemos pasar, es ahí donde desacostumbramos al cerebro a esto, podemos utilizar nuestra mente como nuestra herramienta, en vez de que nuestro cerebro se apodere de nosotros y sintamos como si nos estuviésemos montando en un caballo que se acaba de desbocar y nosotros no podemos hacer absolutamente nada al respecto para poder detenerlo. Entonces, como ejercicio podemos sentarnos erguidos con los pies en el suelo, con las manos relajadas, mirando al cielo, cerramos los ojos y tomamos 10 respiraciones profundas, una forma de meditación. Al respirar, debemos sentir como si nada más existiera ni existió, solo yo y la existencia. Y cuando surjan pensamientos, solo estamos ahí para observarlos. Al hacer esto, un hábito, nuestra realidad irá cambiando. La idea radica en hacerlo cada día sin pausa, para conectar con nosotros y con todo, con el todo, y salir de la simulación. En fin, salirnos del juego para sentir la verdad. En ese viaje interior es donde se encuentra lo que es la verdad. La verdad no es lo que tenemos en la cabeza, sino la presencia absoluta, donde estamos conectados con nosotros mismos y por ende con la existencia como tal, no con esta simulación que crea el cerebro. Entonces no nos enfoquemos en lo que nos falta, sino en ir hacia adentro y encontrar ahí las soluciones a todos los problemas. No lo que está en la mente programada,
Eso es lo que nos falta, eso es lo que no debe estar ahí. No compararnos con los demás. La idea es solamente ser nosotros mismos y brillar auténticamente con quienes somos. Nos negamos a nosotros mismos, el hecho de ser nosotros mismos, y nos acomodamos a la sociedad por miedo a no encajar. La idea es honrar lo diferentes que somos, no querer imitar a lo que tenemos al frente, a un otro, a lo cual nos dijeron que deberíamos ser. Nuestra identidad es única. La más grande virtud que tenemos es que nadie más es como nosotros, y el mundo necesita en esencia lo que somos, es decir, una proyección de la divinidad, una posibilidad más de experimentar la realidad en nuestra más alta frecuencia, lo que más nos acerca a Dios. Yo estoy completamente de acuerdo con la autora en esto, es decir, creo que vivimos en una sociedad en la que nos adoctrinaron mucho a encajar y a comportarnos como deberíamos comportarnos, a tratar de modificar y moldear nuestro carácter y nuestra forma de ser y lo que pensamos sobre nosotros mismos para poder encajar y ser como los demás, como lo que vemos que tiene al frente. Nos enseñaron cómo a compararnos, y creo que eso es un error. Creo que lo más valioso que tenemos es ser nosotros mismos. Eso es lo más valioso que hay. Ahora, si bien hay un factor en el cual nosotros tenemos que ser conscientes de nuestras acciones y aprender a ser parte de una sociedad, porque somos por naturaleza seres sociables, lo mejor que podemos hacer es ser honestos a nosotros mismos, ser sinceros a quienes somos, y esa vibración, si es sincera, si es honesta, siempre nos va a dejar con las personas con quien deberíamos estar, en el camino que deberíamos estar, y vivir la vida más honesta con nosotros mismos que podamos. Así cuando lleguemos al final de nuestra vida no vamos a tener arrepentimientos de nada, sino que vamos a poder como estar felices con quienes hemos sido, con quienes nos hemos proyectado a ser, y la vida que hemos vivido. Si no, vamos a estar culpándonos a nosotros mismos de que no fuimos capaces de abrazar el hecho, como de apoderarnos del hecho de que somos como somos, y que vamos a vivir la vida siendo honestos y genuinos ante nosotros mismos. Eso yo creo que es el regalo más grande que tenemos. Eso estoy completamente de acuerdo con él. Con el tiempo olvidaremos todo excepto cómo amar, y entonces recordaremos quiénes somos. Esta frase nos sirve para recordar que todos somos amor, aunque lo hubiésemos negado toda la vida o no nos sintamos merecedores de él. El amor incondicional es algo que nos trasciende y nos transforma, va más allá de lo que pienso. El amor es semejante al oxígeno, es lo que crea y comanda la vida, pero no es lo que suponemos conocer. El amor es mi esencia, no es algo que pueda describir más que aquello que es el principio y el fin del espacio interestelar. Siempre ha existido, no lo creamos con la definición que usualmente conocemos. El amor, o sea, cuando dicen que Dios es amor, puede que suene un poco cliché, como le gusta utilizar a ella un par de frases para redefinirlas. Yo también opino igual que ella, que la mejor forma de definir a Dios en una sola palabra es ese amor que siempre ha existido. Estamos experimentando, todo lo que estamos experimentando es bajo la oportunidad que abre el amor, abierta por el amor, es decir, por amor estamos dándonos la oportunidad de estar aquí viviendo esta experiencia, y es lo que hemos sido en el centro todo este tiempo. Generalmente se manifiesta como pareja, pero el chiste era saber darnos amor a nosotros mismos, no aferrarnos a alguien más para que nos ame, que nos dé lo que nos hace falta. Es decir, el amor ya lo hemos connotado siempre a un amor romántico donde siempre necesitamos de un otro, pero realmente este es un juego más de esta simulación que estamos viviendo. Vemos en el otro todo lo que nos hace falta, lo vemos como esa persona que nos complementa, nos da todo aquello que no nos sabemos dar a nosotros mismos. Pero ahí está la lección, el no aferrarnos a esos vínculos es lo que nos hace, digamos, que experimentar la relación y los vínculos amorosos como una lección para sabernos dar a nosotros mismos todo el amor
que creemos o le damos el poder a otro para que nos dé. Son maestros, son espejos que vienen a nuestra vida, pero ese es el amor en espejo. El amor más profundo que podemos experimentar es el que proviene de nosotros hacia nosotros mismos y es el que nunca puede faltar. Si esa es la premisa con la que siempre andamos, creo que no podemos cometer errores en absolutamente nada, siempre y cuando ese amor sea sincero y entendamos de lleno y de centro lo que realmente es la definición de la palabra amor. Ahora, cada vez que empieza un nuevo ciclo, o sea, terminamos una relación y empieza otro nuevo, ella dice lo siguiente: luego inicias un nuevo ciclo y llegan otras personas. Nuestras parejas son el reflejo de nosotros mismos y por eso nos enamoramos. Nos sentimos atraídos hacia nosotros mismos. Por eso, muchas veces, nuestra pareja vive lo mismo que nosotros, porque no me estoy amando, no me respeto ni me cuido, pues eso mismo traerá mi pareja. Es decir, no podemos ver la pareja como aquello que nos está trayendo algo que nosotros no nos damos, sino que nos da más de lo que nosotros mismos estamos vibrando. Es un espejo, como estábamos hablando previamente. No hay otra forma de reconocernos a menos de que esa energía se personifique ante nuestros ojos. Por eso luchamos contra estas personas, porque realmente estamos luchando con nosotros mismos. Pero cuando empezamos a cambiar nosotros, en vez de pedírselo al otro, es cuando evolucionamos. Y cuando la pareja no evoluciona con nosotros, la relación se acaba. Es decir, cuando nos damos cuenta, estamos en una dinámica de pareja y hay cierto problema que nosotros vemos en otra persona, en su actitud, en su forma de ser, y como que realmente nosotros estamos esperando que la persona cambie. Eso no es algo que nosotros deberíamos tratar de hacer. Lo que deberíamos siempre tratar de hacer es controlar lo que sí podemos controlar, que somos nosotros mismos y cómo nos comportamos. Entonces, como dice ella, al momento en el que yo cambio, el momento en el que yo decido cambiar mi frecuencia, cambiar mis actitudes y decidir evolucionar y hacer lo mejor que yo pueda con las herramientas que yo tengo, es cuando yo evoluciono. Y si mi pareja no va a la par conmigo, ahí es cuando la relación se acaba y debe llegar el momento de entrar en algún momento en alguna futura pareja que esté al mismo nivel de vibración que nosotros, al que nosotros estemos. De aquí se puede aplicar la frase de Don Quijote: dime con quién andas, te diré quién eres. Cuando empezamos a amarnos con todo y las partes que no nos gustan, es que empieza la magia. Ahí se reconoce el verdadero amor y ahí ya no hay vuelta atrás. Llega a tu vida la persona que refleja eso que estás siendo, el amor que te muestra toda la magia que llevas dentro. La próxima vez que pidas pareja al universo, recuerda que se te personificará a la parte de ti que debes sanar. Vas a personificar lo que llevas dentro, viene a mostrarte lo que estás siendo. Entonces, si nosotros, bajo esa lógica de lo que acabo de leer, nosotros queremos una pareja, o sea, la pareja que sea realmente para nosotros, y queremos el amor más profundo y más hermoso que queramos experimentar en pareja, bajo esta estructura dual que estamos viviendo en esta dimensión, la mejor forma es amarnos a nosotros mismos tal y como somos. Y al estar vibrando en esa frecuencia, cuando llegue y cuando realmente estemos ahí, estemos puestos en esa vibración y lo creamos de todo corazón, lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, y estamos amándonos con nuestras sombras, nuestras partes buenas y nuestras partes malas, ahí es que llega una persona que también está en la misma frecuencia, y ahí es donde nos vinculamos realmente en un amor que no tiene par, no tiene igual. Es casi que un amor casi idílico, pero es la única forma de vivirlo. Es empezando con nosotros, no buscando una pareja ideal en el exterior, sino que la atraemos siendo nosotros el tipo de persona que nosotros quisiéramos que estuviera con nosotros. No tienes que pedir, ni necesitar, ni querer, solo tienes que ser. Busca lo que puedes ser y así atraes a tu vida a personas que vienen de un lugar diferente a la necesidad de completar o llenar un vacío o de poseer. Tu intimidad es un regalo precioso, así como tu energía. No te aferres ni la regales a personas que ya cumplieron su propósito en tu vida, a lugares o situaciones donde ya no debes estar. Todo eso es parte de la ilusión. El amor es lo único que es real y nuestro fin es la unión, volver a ser uno. El resto son distorsiones del juego.
Entonces ella habla realmente ahí es pues de ya del final de la experiencia humana como tal, donde ya como que partimos de este mundo y ya no hacemos parte de la conciencia dual y ya nos sumergimos de vuelta con el todo en un tipo de conciencia de unidad. Pero lo que quiero recalcar aquí realmente es lo que ella dice en cuanto a no entregarle nuestra energía y nuestro amor y nuestra importancia a personas que ya cumplieron su propósito en nuestra vida. Porque ¿qué estamos haciendo ahí? Si nosotros entregamos nuestro valor y nuestro amor y nuestro afecto, nuestra energía, nuestro tiempo, cosas que nosotros valoramos, a personas y situaciones que a las cuales ya no necesitamos en nuestra vida, que ya cumplieron su propósito, estamos desvalorizándonos. Entonces eso quiere decir literalmente que nosotros no nos estamos valorando a nosotros mismos, que nosotros estamos perdiendo el amor, o sea, que no estamos creyendo que somos amor como tal, amor infinito, sino que hay algo que nos hace falta, a lo cual estamos entregando de más para poder recibir algo de aceptación de parte de las otras personas que capaz ya no merecen nuestro afecto. Entonces tenemos que ser conscientes a qué le dedicamos nuestro tiempo y nuestra energía. Saber que nosotros valemos es un signo de amor y de respeto propio. Ahora, frente a todo lo que ella acaba de decir, tuve la siguiente anotación. En todo esto previamente dicho por la autora, volvemos a ver la energía pisciana o neptuniana que estudiamos en astrología. Venus es el planeta del amor, pero en una octava más arriba, o como yo le diría, el amor en su fase mayor. Neptuno es aquel que habla del amor sin bordes, sin límites, el que nos conecta con el todo, el amor incondicional y más puro que existe. Este pertenece a la 12ª casa del zodíaco. Aquellos que tienen esas posiciones en Piscis, aspectos fuertes a Neptuno o muchos planetas en casa 12, les será más fácil entender este tipo de concepto que propone la autora y todas aquellas ramas espirituales que tengan conceptos similares. Es más fácil para ellos de entender, puesto que es el último paso de la conciencia. Así que ahí reside la peor parte del ser humano y la mejor al mismo tiempo. Es amor incondicional que solo se logra al salir de la dualidad y experimentar la vida como un todo y catalogar la experiencia humana como un acto de amor hacia nosotros mismos por el fin mismo de sentir que era ilusamente desconectado de Dios o ser individuos separados. Mientras estamos aquí debemos entender el juego como está puesto y sentir la separación, pero sin olvidar que es solo eso y que el mal y el bien provienen del mismo Creador. Y cuando soy capaz de amarme a esas escalas es cuando sentimos lo que es el amor real. Pero aquí hago un paréntesis, no confundamos el entender estas cosas con permitir abusos o faltas de respeto por querer sentir amor incondicional. Así no funciona. De hecho, es lo contrario. Eso que me está mostrando dolor es el reflejo de una vibración o creencia interna que tengo, ya sea kármica o heredada o creada por mí mismo en esta vida, que está reflejando en una personificación de esa resonancia interna. Al amarme a mí mismo primeramente y aceptarme tal y como soy, es cuando decido dejar esa vibración y alejarme de los lazos que me mostraron dónde y cómo no me estaba amando. Esto requiere introspección, indagación, pausa y observación de por qué se me presenta lo que se me presenta y cómo esta lección requiere un cambio interno de mí para continuar y evolucionar. El siguiente tema que ella toca es el tema sobre la familia. Cuando nosotros encarnamos, es muy normal, es decir, es muy común, que nosotros encarnemos con los mismos vínculos que hemos venido encarnando en diferentes vidas. Por ejemplo, yo pude haber sido padre de mi mamá, pude haber sido hermano de mi primo, pude haber sido abuelo de mi tío, y se van cambiando los roles dentro de esa figura, dentro de ese clan familiar, ¿sí? Porque resulta que después de tantas dinámicas y tantos pasos que han sucedido en diferentes vidas con estas almas, ya existe como un patrón de efectividad en cuanto a lo que es pertinente al crecimiento espiritual. Estas almas con las que interactuamos en diferentes vínculos y en diferentes maneras, volvemos y nos encontramos en diferentes roles, jugando diferentes actores, en las cuales
nos volvemos a elegir una y otra vez, como decía, en diferentes aspectos y diferentes formas de interpretación, pero nos son muy útiles para poder seguir creciendo como almas. Es decir, nos servimos muy bien de maestros el uno al otro, y especialmente cuando hablamos de la familia. Entonces es el capítulo donde ella habla sobre esto. Luego se habla sobre la familia, lo que fueron para nosotros en nuestra crianza y el tipo de maestros que son para nosotros, que usualmente no es la manera que esperamos. Nos trajeron a este mundo para trascender aquello que nuestros antepasados no pudieron. Los hijos también son maestros para sus padres. Yo creo que esa es una parte bastante importante, que las nuevas dinámicas entre padres e hijos van aprendiendo, que no solamente los padres le enseñan al hijo, sino que los hijos también le enseñan muchas cosas a los padres en cuanto a cómo ellos han sido, cómo ha sido la familia, qué se ha dejado pendiente, etc. La familia nos enseña a perdonar, dejar de pensar y esperar que sean lo que nosotros esperamos que fueran. De ahí nace el perdón, de esas luchas que tenemos y que aunque las tengamos, los seguimos amando. Tenemos sus creencias en nuestro archivo mental y genético, y ese linaje se pasa de generación en generación, repitiendo patrones de comportamiento y fidelidades familiares. Ahora, la autora nos invita a cuestionarnos qué tan arraigados tenemos sus formas de ser, si decidimos por nosotros o por algún linaje familiar, costumbre o proyecto dejado sin acabar, si somos nosotros los que estamos tomando la vida por las riendas y elegir nuestra vida como nosotros queremos, y qué tan condicionados estamos por nuestro árbol genealógico. Nuestra relación con el dinero, relación con nuestra pareja o con la vida en sí. La idea es romper esas creencias familiares y atrevernos a ser distintos a nuestros antepasados. Muchos sentirán que al hacer esto los estamos traicionando de alguna manera, pero esto no debe ser así, ya que cada miembro de la familia debe aceptarse tal y como es, y como la vida se exprese a través de él. Se debe cortar con la programación si sentimos que no va en línea con nuestros pensamientos y creencias genuinamente. Ahora existe una cosa que se llama las constelaciones familiares. En las constelaciones familiares ya es una cosa que se inventó Bert Hellinger hace unos años, donde se hace un tipo de terapia y se abre la constelación y bueno, cada persona interpreta a un miembro de la familia, se ven los patrones, temas ocultos, es decir, se trata del árbol familiar y los síntomas que tenga la persona como el total de la sumatoria de todas las acciones y todo el tipo de creencias que vienen pasando de generación en generación, que nos afectan a nosotros hoy en día. Es muy importante lo que dice ella aquí en cuanto a las fidelidades familiares, y que si nosotros mismos somos realmente quienes estamos tomando las decisiones de nuestra vida. En la astrología vemos que si hay muchas personas que tienen planetas en casas de agua, especialmente la casa 4 y la casa 12. La 8, bueno, puede ser, pero en mi consideración personal opino que sobre todo la casa 12, que es de lo que trata mucho este libro, astrológicamente hablando. Las personas que tienen muchas de esas posiciones quiere decir, o podríamos llegar a decir, que tiene mucha carga familiar, es decir, que cuando a cierto miembro de la familia le llegó el momento de encaminarse en su proceso solar, el proceso solar me refiero a salir a brillar, a vivir su vida, a continuar en su camino, a realmente encontrar su propósito de vida, la persona realmente no lo hizo. Pudieron haber personas más arriba en nuestro árbol familiar que cuando les llegó su momento de realmente vivir su vida, se quedaron más bien en el refugio lunar, se quedaron en lo conocido, en lo que se esperaba de ellos, en las estructuras familiares impuestas, y realmente no se tomaron la valentía de vivir aquello que ellos querían vivir, y eso queda como un resentimiento, como un sol no vivido, que se pasa como si fuera una papa caliente de una generación a otra generación y a otra generación, hasta que alguien decide solucionarlo. Entonces hay muchas veces que es válido cuestionarnos por qué queremos lo que queremos, por qué pensamos de la manera en la que pensamos, y es muy importante también ver y conocer nuestra carta natal para saber qué tan condicionados estamos nosotros
por nuestro árbol familiar y por las creencias y cosas que quedaron pendientes. Que puede que nosotros a este nivel ni siquiera sepamos y luego nos enteremos con los años que yo resulté siendo este tipo de persona o aquel otro tipo de persona, o me dediqué a esto o a lo otro, y resulta que y me entero que generaciones atrás aquel persona o aquel otra no pudo ser eso mismo que yo terminé siendo, o terminé viviendo algún deseo que algún antepasado mío tenía. Entonces ese deseo realmente no era mío. Ese deseo era algo que genéticamente se pasó de generación en generación hasta que yo como alma me ofrecí como miembro del clan familiar a vivirlo en nombre de ese antepasado. Para poder sentir que nosotros estamos realmente bajo el control de nuestra vida y tenemos las riendas de nuestra vida, nosotros tenemos que evaluar, y es válido hacer este tipo de constelaciones y mirar nuestra carta y saber de nuestra historia familiar para saber si lo que estamos viviendo es porque realmente nosotros lo queremos vivir o es realmente algo que se nos pasó genéticamente. Eso es válido tenerlo en cuenta. Pasamos al tema del amor incondicional nuevamente, pero esta vez desde la lección que nos enseñan las mascotas que llegan a nuestras vidas. Estas llegan en el momento adecuado para aprender una lección sobre amor que realmente no tiene condiciones. Esos animales nos enseñan a vivir, a protegernos, a amarnos y contenernos. El amor no pide, no juzga, no exige ni discrimina. Debemos amar sin poseer. El capítulo siguiente nos habla de la conocida ley de la atracción, aquella que nos ha invitado a preguntarnos si somos capaces de manifestar nuestros pensamientos y sentimientos, alterando y moldeando nuestra realidad. Dicen que el tiempo pasa simultáneamente, pasado, presente y futuro, lo que quiere decir que el camino ya está trazado, lo que hace inútil tratar de escapar del plan divino del universo. De aquí que existan videntes que pueden ver lo que ya está sucediendo en el futuro. No manifestamos nada, ya existen diferentes niveles de conciencia. El momento en el que veas el amor en completo e incondicional por ti mismo y por consecuencia con todo lo demás es cuando nos fundimos con el plan perfecto del universo en el aquí y en el ahora y dejas el modo víctima detrás. Seguro nos ha sucedido que manifestamos una situación o la intuimos llegar y sucedió exactamente como lo vivimos en nuestra mente porque ya existía. En cuanto a la técnica de manifestación de la ley de la atracción, la vibración de esa realidad que ya existe nos llega a nuestra cabeza y cuando sucede pensamos que lo hicimos suceder, pero no, el camino ya estaba trazado. Ahora, la autora postula que no tenemos libre albedrío sobre el plan, sino libertad en cómo queremos vivirlo, en paz, comprensión y amor, o en dolor, resistencia y apatía. Ahora, un comentario que hago yo en cuanto a lo que ella dice del camino ya trazado y de que el pasado, presente y futuro pasan al mismo tiempo. Yo opino también lo mismo, que creo que hago parte de esa creencia y creo que la ciencia también, lo último que se encuentra, digamos, en cuanto a metafísica también, apoya ese tema de que pasado, presente y futuro pasan al mismo tiempo y que el tiempo realmente es circular, pero aquí lo experimentamos como lineal en esta dimensión y que las cosas pasan al mismo tiempo, es decir, que todo lo que ha pasado y todo lo que pasará se está pasando al mismo tiempo a algún nivel vibracional, a menor o mayor escala. Eso es un poquito complicado de entender el tema, sobre todo en la vida cuando experimentamos las cosas como eventos lineales uno tras el otro, pero aquí yo creo que lo importante, más que entender que eso realmente es cómo funciona el tiempo, es que nosotros tenemos la capacidad de manifestar cosas al futuro. Eso que nosotros tenemos adentro, que queremos que suceda, simplemente nosotros tenemos que vivirlo como si ya estuviera sucediendo y entramos en esa línea de tiempo en el cual ya está sucediendo ese futuro que queremos vivir. Entramos a una de las variantes posibles en las que eso que queremos es estar viviendo se vuelve realidad. Que el camino ya está trazado, bueno, ahí eso tiene bastantes asteriscos, pero no vamos a entrar a eso en este momento, sino vamos a realmente dar la oportunidad a una conversación que espero tener con la autora frente a este tema.
para indagar más sobre ese tema y mezclarlo en cuanto a la astrología, que es lo que yo manejo específicamente. Ahora, un comentario. En cuanto al camino trazado, podríamos argumentar que dentro de la astrología está el esquema bajo el cual se trazó ese camino. El momento en el que se encarna en este mundo, nacemos con una huella astrológica única, la que llamamos carta natal. Y al ver los tránsitos astrológicos sobre esa carta, vemos el tipo de libreto que este actor viene a interpretar en el teatro de la vida en sus diferentes escenas. No podemos cambiar o evitar vivir los momentos que marcan los movimientos planetarios que hemos de pasar en nuestra estadía en este plano, pero sí podemos decidir qué hacemos con la situación dada frente a nosotros. Si la vamos a vivir en un plano de conciencia dormida, donde solo permitimos que nos suceda algo y no aprender nada al respecto, o ver la situación con perspectiva y aprender lo que esta lección nos está enseñando. Eso es lo que yo opino personalmente en cuanto al camino trazado. El siguiente capítulo nos habla de la fe, de esa creencia en algo superior que gobierna nuestra vida. La vida siempre se ha tratado de recorrer el camino inconsciente que nos pone en circunstancias que necesitamos vivir sin que nos demos cuenta, no de las decisiones conscientes que tomamos. La fe es individual y no está restringida a la religión. También eso es muy importante entenderlo. Si alguna vez te preguntaste cuál era el camino o decisión correcta frente a algo y luego de hacerlo te cuestionas tus decisiones, no tiene sentido, ya que todo está pasando al tiempo según el plan divino perfecto. Entonces lo que pasó es lo único que pudo haber sucedido. La fe define tu camino. Todo lo que es real para nosotros fue en un principio un concepto mental que luego se hizo realidad. Esa fe es la certeza en lo que no se ve. Todo aquello que se creó fue hecho sin precedente, pero la persona sintió por dentro que se daría ese algo si se ponía en movimiento. La fe viene siendo sinónimo de creencia. Si creo en algo, manifiesto en mi realidad aquello que creo. Aquí volvemos a ver el aspecto neptuniano del libro, la casa 12, que tiene regente a Neptuno y el signo Piscis. Tiene como frase yo creo. Todos los signos tienen una frase o alguna serie de frases, pero la de la casa 12, la de Piscis o la de Neptuno, es yo creo. Es decir, es cuando la conciencia llega al último paso de evolución y se da cuenta de que su creencia es la que crea lo que luego se manifiesta en su realidad. Sin embargo, la autora dice que lo que sucedió es lo único que pudo haber sucedido en un momento dado. Yo difiero en que las decisiones conscientes frente a las situaciones que nos trae el inconsciente son lo que definen si avanzamos o no en la escala evolutiva del aprendizaje como almas. Si se pudo haber decidido de manera diferente, pudo haber sido distinto, puesto que si no tuviésemos opción de decidir, no seríamos libres y la tarea de vivir ya estaría hecha por nosotros, sin hacer esfuerzo alguno por crecer. Simplemente se toma una posible línea de tiempo dentro de las posibles opciones y por la que se escoge es la que se va a representar como la línea principal, mientras las otras opciones o líneas de tiempo donde se decidió otra cosa aparecen en paralelo. Creo que hay cosas que debemos vivir por destino que eran ineludibles y hay otras que no tenemos que vivir porque nuestro nivel de conciencia nos llevó a la más alta posibilidad de la situación y ahí damos un paso hacia arriba, porque en esas instancias donde llegó la situación ya habíamos aprendido lección y salimos a flote por nuestros propios medios. Pienso que Dolores Cannon, una autora de los años 70 aproximadamente, autora experta en regresión de vidas pasadas, habla del contacto con los maestros ascendidos y tenía razón en cuanto a que se nos dan cierta cantidad de oportunidades para aprender una lección, sea kármica o no, y si después de varios intentos nuestro yo superior ve que nos rehusamos a aprenderla o pasarla, este ser nos saca de este plano por medio de una muerte repentina, ya que no nos van a tener aquí indefinidamente perdiendo el tiempo si no estamos evolucionando. Como les decía, Dolores Cannon fue una mujer experta en regresión de vidas pasadas. Resulta que en esos estados donde ella inducía un trance, el trance más profundo humanamente posible según ella entraba a un espacio donde habían ciertos seres que ella llamó los maestros o los maestros ascendidos que se podían comunicar por ella a través de esta persona que estaba bajo ese estado de trance, y ellos le explicaron a ella cómo realmente funciona el tema de la relación del yo superior o el alma
con el ser humano que está en la tierra. Por eso es que ahí difiere un poco con lo del camino trazado. O sea, el camino trazado sí está en la carta natal, vemos según los tránsitos ciertas cosas que la persona va a tener que vivir por destino, ciertas pruebas que van a sucederle, pero nosotros tenemos libre albedrío en cuanto a cómo nosotros reaccionamos frente a esos tránsitos. Es decir, si hay un libre albedrío, hay una posibilidad de hacerlo de una manera o hacerlo de otra manera. No era la única forma en la que hubiese podido suceder, yo difiero en eso, porque si no, pues como les digo, no habría ese libre albedrío del cual los maestros, según Dolores Cannon, también hablan. Y los maestros dicen, según Dolores Cannon, que sí, que nuestro ser superior, nuestra alma, nos pone en ciertas situaciones y que después de tantas situaciones, después de ciertos intentos y que nosotros, si somos renuentes a realmente aprender la lección, la vida de ahí nos saca, a menos de que tengamos algún propósito, algún acuerdo prenatal, es decir, antes de encarnar, que sea tan importante que no haga mucho sentido explicarlo a esta escala de entendimiento humano, sino que tengamos cierto propósito muy puntual que tenemos que cumplir y luego salir. Lo que sigue es el poder de la creación por medio de la palabra. Yo soy una parte del universo que tiene una frecuencia vibratoria y atraigo aquello que está en mi misma frecuencia. Por eso se habla del agradecimiento de antemano frente a algo que quiero manifestar en mi vida. Pero si doy las gracias sin creerlo, realmente no estoy haciendo nada, puesto que mi frecuencia seguirá en la no creencia y no obtendré aquello que estoy intentando decretar como hecho en mi vida. Para poder ver algo en el exterior, tiene que existir algo en mi interior que vibre en esa frecuencia y lo haga real. Eso quiere decir que no soy víctima de mis circunstancias, sino el creador de mi vida. En eso sí tiene toda la razón. No solamente es una creencia, sino es un hecho físico, vibracional, que no atraemos lo que queremos, sino atraemos lo que somos. O sea, en la frecuencia uno va a atraer realmente lo que uno es, no lo que uno quiere. Han visto el experimento donde hay una persona que tiene uno de estos elementos musicales que vibran en una nota en específico y el hombre la golpea contra algo y la hace sonar y la pone en un lado y luego pone otro elemento que está vibrando en otra nota y también la golpea y la hace sonar y las dos no se atraen para nada, no hay ningún tipo de atracción. Cuando trae un elemento igual al primero, que tienen la misma nota y la misma frecuencia y la hacen sonar, esos elementos se atraen, es decir, atraemos lo que somos, no lo que queremos. Por eso también por eso estoy de acuerdo con ella en que hay que creer y hay que tener dentro de nosotros esa frecuencia de lo que queremos tener, siendo o teniendo esa vibración por dentro, como agradeciendo de antemano que ya sucedió, así ya tomando por hecho que ya sucedió eso que queremos manifestar, ahí sí atraemos eso que estamos tratando de manifestar. Si soy uno con el todo y el todo está en mí, entonces solo tengo que sintonizarme en una frecuencia que haga que se materialice en mi mundo. No se trata de solo agradecer por agradecer, sino de darse cuenta que nada externo te hará sentir lleno. Es cuando te das cuenta que ya lo eres y lo tienes. Lo que tienes que darte es cuenta de que las cosas empiezan a suceder. La mente programada va a intentar hacer una división con lo interior, pero lo que debemos hacer es darnos cuenta que lo único que tenemos que hacer es vibrar en la realidad de lo que queremos vivir, así ponernos en esa sintonía. No existían las barreras ni los imposibles, más que las creencias limitantes que nos pusieron desde hace muchas generaciones atrás. Si permitimos que todas las circunstancias externas son lo que permitamos que nos definan, que los comentarios, lo que recibimos o lo que nos sucede hacia afuera es lo que tomamos como hecho para poder definirnos como personas, entonces estamos vibrando en carencia, no abundancia, ya que estoy poniendo todo el poder afuera, no en todo lo que ya soy, y simplemente decido ignorar o no me doy cuenta. El que define eso no es el exterior, sino eres tú mismo. Cuando cambia tu sentir interior, las cosas en el exterior cambian, no al revés. Si no, te quedarás esperando toda la vida a que el mundo te dé permiso para sentirte merecedor de amarte y recibir cosas buenas en tu vida, y así pierdes todo tu tiempo. Lo más primordial es trabajar en las creencias limitantes, tomando conciencia de lo que realmente somos y
todo el potencial que tenemos dentro. Entonces eso reafirma ahí al final lo que estábamos hablando ahí en cuanto a lo último. Y lo que quiero recalcar en cuanto a eso es a cuánto poder le damos a las opiniones de otras personas, a lo que otras personas opinan de nosotros. Recuerden que cuando hay otras personas que tienen ciertas creencias limitantes y nosotros le damos poder a las creencias de esas personas y que estamos sintonizándonos en su frecuencia y en lo que ellos piensan que es posible o es imposible, entonces le estamos dando todo el poder a esas personas a que definan también lo que nosotros pensamos que es posible o es imposible. No tiene sentido hacer eso. Si nosotros, ¿por qué le vamos a dar? Piénsenlo de esta manera, ¿por qué le vamos a dar el poder a otra persona o a un factor externo de darnos el permiso a nosotros mismos de creer lo que queremos creer o de sentirnos bien con nosotros mismos? Que nosotros le damos el poder a otra persona para poder sentirnos bien sobre lo que nosotros somos, no tiene sentido, porque entonces el día de mañana la otra persona cambia de opinión, entonces yo estoy bien o mal dependiendo de qué tanto poder le otorgué a esa persona de su opinión en cuanto a cómo yo quería poder sentirme, en cuanto a darme permiso de sentirme bien conmigo mismo. Realmente no tiene sentido, y lo mismo aplica para las creencias limitantes que tenga otra persona. Entonces el día de mañana la persona deja de creer lo que estaba creyendo, entonces yo también me doy permiso a mí mismo de empezar a creer que hay algo más que sí puede ser posible y que las cosas sí se me pueden dar. No hace sentido, no pongamos el poder en otras personas, sino pongamos el poder en lo que yo creo que realmente sea posible, y los invito a que no se pongan limitantes en cuanto a lo que es posible o no es posible hacer, porque se pueden llevar una sorpresa muy grande de lo que realmente sí puede suceder en nuestras vidas cuando nos empoderamos de esa manera. El siguiente capítulo nos habla acerca del propósito. Es el sentimiento de dirección correcta en nuestra vida que buscamos desde que tenemos conciencia suficiente como para preguntarnos qué estamos haciendo aquí en el mundo. Lo más importante para hallar ese propósito es reconocer lo que soy, quién soy y qué quiero ser. Al saber que eres desde la raíz, ese ser que siempre ha existido y existe y existirá, que reconoce que el regalo más grande que tiene es ser sí mismo, y eso es lo que ha venido a hacer sin peros, es lo que por consecuencia despierta dentro de nosotros el sentido de qué quiero hacer con mi vida. Desde pequeños nos metieron a un sistema que nos condicionó a que todos fuéramos iguales, siguiéramos los mismos parámetros y pensáramos lo mismo frente a la vida, lo que termina produciendo lo que hay hoy en día. Un mundo donde nos conformamos con encajar en la estructura establecida, donde no amamos lo que hacemos y tenemos una vida de la cual necesitamos constantemente un escape, ya que no podemos soportar nuestro día a día, y nos enseñaron a conformarnos. Eso es algo de lo que estamos hablando ahorita, hace un momento, que necesitábamos como un escape constante de como esa realidad. Entonces escribí lo siguiente: en la astrología eso sería un estudio del eje 12 y 6. Son los ejes que nos hablan de la labor diaria y el servicio constante que prestamos y su opuesto, es decir, aquellos momentos donde nos deslindamos de la estructura y encontramos alguna forma de escape y relajación para no tener que abrumarnos con la cruda que puede ser nuestra realidad. El punto medio aquí es que se logre un estilo de vida que permita gozar de los pequeños momentos de todos los días, que cada día que pasa no sea una labor forzosa de la cual necesitamos escapar, sino poder poner nuestros esfuerzos hacia algo que esté en camino hacia nuestros objetivos, haciendo que los momentos de descanso no tengan que ser de escape, sino que puedan ser de gozo poco a poco, construyendo aquella realidad que sí queremos ver y en la que queremos estar presentes constantemente. Eso yo creo que es lo más importante como en cuanto a la definición de lo que es una vida feliz, que poco a poco podamos ir viviendo el tipo de vida que sí queremos vivir, y eso se hace poniéndole esfuerzo a lo que sí queremos hacer. No va a tener que vivir una vida de constante esfuerzo y constante sacrificio a la cual no le vemos ningún tipo de provecho y no nos está llevando en línea a lo que realmente somos y lo que queremos. Para ayudarnos a entender cuál sería dicha actividad a la cual podríamos llamar propósito de vida, la autora plantea ciertas preguntas válidas para hacernos, ya que algunos puede que quieran tomar la decisión de encontrarlo, pero no saben dónde empezar. Solo saben que lo que están haciendo definitivamente no es su llamado de vida.
Dentro de estas debemos guiarnos por aquello en lo que naturalmente somos buenos, en algo que desde pequeños se nos hacía fácil y sobresalíamos, en pensar si aquello que cuando lo hacemos estamos tan felices que hacerlo es su propia recompensa y al tiempo estamos dando algún aporte al colectivo. Creo que eso último es lo más importante, creo que eso es lo más diciente en cuanto a cuando sabemos, cuando encontramos nuestro propósito de vida. Una vez sabemos qué es eso, debemos permitir sumergirnos por el deseo y el amor que tenemos por aquel propósito de vida y no tener la más mínima opción de abandonar o darnos por vencidos, donde la única opción es ganar. Para llegar a estas epifanías es necesario estar dispuesto a estar tiempo a solas, nada más que con nosotros mismos, y el silencio, donde tomamos la decisión más importante de todas y con valentía nos lanzamos al agua con la certeza de que vamos a salir a flote. Ahora, el capítulo a seguir es sobre el dinero. Le hemos atribuido nuestros sentimientos a ese concepto, el cual nos ha mostrado lo que somos mientras jugamos con él. Usualmente vibramos en escasez. Tenemos el mismo tipo de opinión sobre el dinero a como lo ha tenido nuestro linaje familiar. Vamos a tocar el tema. Pero cuando entendemos que ese acercamiento a ganarse el dinero que nos metieron de que ganárselo infería sacrificio, es la única forma que me lo voy a ganar, porque así lo creo y actúo en consecuencia a dicha creencia. Nos hemos permitido caer en la creencia colectiva que por tener más de este objeto significa que tenemos más valor ante la vida que alguien que ha decidido jugar con menos, pero esta forma de compararnos con el de al lado es completamente contrario a lo que deberíamos hacer. Si bien podemos sacar inspiración de aquellos personajes que han llegado a adquirirlo a muy altas cantidades y nos cuentan sus historias muy inspiradoras, la idea nunca es tratar de igualarlos. Eso sería perder nuestra identidad y originalidad en un esfuerzo inútil de volvernos una copia de alguien más. Creo que eso de ser genuinos a nosotros mismos aquí vuelve a recalcarse. Lo único que debemos sacar de estos casos extraordinarios es llegar a la conclusión de que si ellos pudieron, yo también puedo hacerlo. El dinero solo potencia el tipo de persona que ya eres y el tipo de creencias que tienes sobre él. Si de la nada recibes dinero, pero tu mentalidad frente a él es gastarlo a mayor cantidad del que entra, el resultado va a ser el mismo. Lo que buscamos con el dinero es vivir sensaciones. Queremos obtener cosas por la sensación que nos produce tenerlas y el valor emocional que le hemos adjuntado, no por el objeto en sí. Para aquellas personas que ya han nacido dentro de las familias adineradas, saben que el dinero no llena vacíos. Ahora, mi comentario al respecto es que el capítulo sobre la realidad es uno al que me interesa llegar particularmente, puesto que mucho de mi interés por la línea de trabajo al que quiero desarrollar pues va muy lindado a ese tema. Llegan cuestionamientos cuando pensamos lo que es real y ella nos postuló desde el comienzo del capítulo. Por ejemplo, vemos qué es lo que somos, existe lo que vemos o solo existe si lo miramos y si la realidad cambia cuando existe un espectador. Este tipo de preguntas existen en la mecánica cuántica, cuando el fotón es alterado como una onda partícula, cuando existe un observador, como lo había afirmado el físico danés Niels Bohr al principio de los 1900. Aquí volvemos a tener un tema que trata de la casa 12, o el signo Piscis, en el estudio de la astrología. Mientras Virgo, el signo opuesto a Piscis, es regido por Mercurio, que simboliza la mente racional y los hechos lógicos y tangibles. Por el otro lado, Piscis, regido por Neptuno, simboliza aquello que cuestiona la realidad, que no es un segmento de conceptos encasillados que la ciencia pueda explicar a su plenitud en diferentes momentos en el tiempo, sino que la realidad es más maleable de lo que parece y se presenta ante lo que consideramos posible en el mundo material tridimensional. Pero seguramente para una persona que tiene, por ejemplo, muchos planetas en Virgo o que tiene energía virginiana, seguramente lo que es real para esa persona es lo que puede tocar, lo que puede medir, lo que puede sentir, lo que puede evidenciar científicamente con la información que tiene disponible, y la respuesta ante lo que es la realidad para ellos es una secuencia de eventos lógicos. Cuando ya entramos en un tipo de perfil de una persona que tiene muchos aspectos neptunianos o de casa 12
o de Pisces, que son los mismos códigos de información, lo que es la realidad ya empieza a ser, como les estaba diciendo, un tema más maleable, que hay más allá de lo que podemos ver. Nos damos cuenta que lo que es real está muy limitado a los sentidos, de lo que podemos ver y sentir y tocar, y que nuestros propios sentidos nos limitan a lo que es la realidad. Si bien es nuestra herramienta para poder entender la realidad a nuestros términos, hay mucho más allá de lo que sigue siendo real. Simplemente no lo podemos ver, o no lo podemos evidenciar, o no lo podemos cuantificar bajo los elementos tecnológicos que tenemos hoy en día, pero no quiere decir que no existan. Es decir, la realidad es algo mucho más vasto de lo que podemos imaginar. Aquí se plantea la idea que ha ido tomando fuerza tanto en el mundo de la espiritualidad y la nueva era y la física, la cual dice que estamos posiblemente viviendo en una simulación y estamos limitados por nuestros propios sentidos para poder entender la complejidad y totalidad de cómo funciona, empezando por nuestros ojos. Esta simulación estaría basada en experimentar la vida terrenal, jugando a ser personas que sienten a través de la ilusión de un cuerpo, una mente y sus 5 sentidos. Al final somos un solo ser. He aquí el principio del despertar espiritual. Eso es algo que les mencionaba al principio del video. El fin de la simulación es la muerte, pero durante la vida sentimos algo similar a lo que es una muerte o lo que creemos que es. Cuando ya no hay ciertas personas en nuestra vida, cuando tenemos una pérdida de vínculo, ya que estamos tan apegados a ciertas personas o cosas que le hemos infundido parte de nuestra personalidad y existencia, pero eso también es una ilusión, es decir, que hemos proyectado casi que parte de nuestro ser a otras cosas externas a nosotros. Es una ilusión. Al hablar de la muerte también hablamos de ese final que ya está marcado, tomando en cuenta que la creación ya está hecha toda y el día que nos iremos ya está marcado. Lo que debemos hacer es tomar conciencia de nosotros mismos y tomar la decisión de vivir la vida bajo nuestros términos y hacer algo de ella, no vivir como víctimas de nuestras circunstancias, ya que este fue el camino que elegimos. Solo nos queda vivir el presente de manera despierta y consciente antes de que llegue ese día y poder partir sin haber dejado pendientes. Listo, esto fue todo por este libro, Lo entendiste al revés, de esta autora uruguaya. Me pareció un excelente libro introductorio a la espiritualidad y la física cuántica, puesto en términos más coloquiales, más sencillos de entender. Les recomiendo que le den una leída. Espero les haya gustado. Si ese fue el caso, denle me gusta, suscríbanse al canal si quieren ver más contenido como este y nos vemos en la próxima.